En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, jueves 24 de noviembre de 2022. Evangelio tomado de San Lucas capítulo 21 versículos 20 al 28. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén dentro de la ciudad que salgan y se alejen, y los que estén en los campos que no se vuelvan a la ciudad. Porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobres de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube, con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado, en el Evangelio de hoy se nos habla sobre la venida del Hijo del Hombre, cuando Cristo venga por segunda y última vez para el juicio, para instaurar su reino. Seguramente al escuchar el Evangelio pues nos sentimos un poco desconcertados de ver toda la conmoción que va a haber, todo, como dice aquí, el estruendo que va a haber, cómo va a ser sacudido el universo cuando Cristo venga. Pero no nos preocupemos por eso. No nos preocupemos por eso sencillamente porque el Señor nos dice constantemente en su palabra que los elegidos, que los hijos de Dios, que los justos, que los convertidos, que los que creen, no serán tocados por las cosas malas. Y eso hay que tenerlo claro, porque, como dice en el versículo 22, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Se rendirán cuentas, las cuentas que los cristianos debemos rendir en justicia, en amor y en misericordia. Y si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, no tenemos que preocuparnos de que las cuentas que vamos a rendir son cuentas malas o contrarias a la voluntad de Dios. No, sencillamente vamos a rendir las cuentas que en justicia, por la misericordia de Dios, estemos cumpliendo, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esto sí es muy importante que lo tengamos claro. En esos días, cuando venga Cristo, se rendirán cuentas. Es a Dios a quien debemos rendirle cuentas. Y lo que dice la palabra, que mucha gente juega incluso con esto: se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Todo lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse. Dice la palabra en otro texto: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo tiene que cumplirse. Entonces nosotros más bien, en vez de sentir miedo, más bien tenemos que sentir fuerza y esperanza, porque Cristo es nuestro Salvador. Y el que acepta a Jesucristo y ha aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador, pues no debe tener miedo, porque el Salvador a los justos no les cambia su promesa. La promesa de Cristo para los justos es la salvación eterna.
Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que, en vez de centrar nuestra atención en las catástrofes y en el estruendo, en el mar embravecido y en las cosas que van a ocurrir el día de la venida del Hijo del Hombre, ese sacudimiento del universo, centremos más bien nuestra atención en la conversión, en el arrepentimiento, en vivir constantemente conforme a la voluntad de Dios, en pedirle al Espíritu Santo que nos ayude todos los días para que nosotros podamos corresponder a ese amor de Dios, a la misericordia de Dios, y que podamos dar testimonio. Fíjense que al final dice en el versículo 28, dice: cuando se presenten los primeros signos, o sea, las señales de los tiempos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Los justos, a la llegada de Cristo, reconoceremos esa presencia del Rey que viene para el juicio y para darnos la entrada definitiva en el cielo. Pidámosle al Espíritu Santo, como lo hacemos todos los días, para que nos ayude a centrarnos. Este Evangelio de hoy es para que nosotros nos centremos. Si no estás centrado todavía en las cosas de Dios, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, entonces es la oportunidad para que te centres. Que el Espíritu Santo pues toque nuestro corazón y lo transforme, nos llene de sabiduría, para que nosotros sin ningún tipo de miedo nos centremos en la presencia de Dios, en su amor y en su misericordia, y esperemos confiados en su misericordia. Si hacemos lo que Cristo nos dice en el Evangelio, diariamente y fielmente, constantemente, permanentemente, entonces recibiremos el trato que corresponde y que Dios ha prometido a los hijos de Dios y a los justos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. De aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. No se te olvide reenviar el Evangelio a todos tus contactos a través de tus redes sociales. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.